Hola, sombras del eco. Pónganse sus audífonos y prepárense, porque vamos a empezar con una historia que te hará cuestionar lo que sucede a tu alrededor cuando las luces se apagan. Aquí, las sombras del eco comparten sus propias experiencias paranormales, susurros oscuros que provienen desde lo más profundo de sus miedos. Prepárate para escuchar historias que te harán dudar de lo que sucede a tu alrededor cuando las luces se apagan. ¿Te atreves a escuchar los ecos de tus pesadillas? Hoy exploraremos un miedo que muchas personas han experimentado. Ese sentimiento escalofriante cuando necesitas atravesar un corredor oscuro. Todos conocemos la sensación de apresurarnos por no querer mirar hacia atrás, de sentir que algo nos sigue sin explicación alguna. Esta es una historia que nos envió una de las sombras del eco, titulada El Corredor Oscuro, y que te hará preguntarte si realmente estamos solos en la oscuridad. La historia comienza con Martín, quien vivía en una casa modesta en un barrio tranquilo de Puebla. La casa era acogedora, pero había algo en ella que siempre le había resultado inquietante: el corredor que conectaba la sala con las habitaciones. Era un corredor largo, apenas iluminado por una bombilla débil que parpadeaba de vez en cuando. Durante el día, el pasillo parecía inofensivo, pero de noche se transformaba en algo más, algo que lo hacía acelerar el paso, sintiendo una inexplicable urgencia por llegar al final. Martín era un hombre trabajador, dedicado a su familia. Se ganaba la vida como electricista, lo cual le daba cierta habilidad para realizar reparaciones en casa. Pero incluso con su conocimiento, la casa siempre tenía detalles que parecían resistirse. Había llegado a esa casa después de mucho buscar un lugar que fuera accesible para él y su hija Ana. La vivienda pertenecía a un conocido que la había heredado, y aunque estaba algo deteriorada, Martín vio una oportunidad para tener un hogar estable y hacer los arreglos necesarios con el tiempo. La casa tenía una construcción peculiar. Había sido construida en la década de los 50, cuando las casas en Puebla aún seguían un estilo colonial y estaban diseñadas para ser frescas durante los veranos calurosos. Eso explicaba los techos altos, los pasillos largos y la distribución poco práctica, que hacía que el corredor se extendiera más de lo necesario. A pesar de los arreglos, el corredor siempre se mantenía frío, y la bombilla que lo iluminaba parecía no querer colaborar, como si la misma casa se negara a perder su atmósfera sombría. Martín no era el único en sentirlo. Su hija, Ana, de 7 años, siempre pedía que alguien la acompañara al baño durante la noche. «Papá, tengo miedo del pasillo», decía mientras miraba hacia la oscuridad, como si esperara que algo apareciera. Martín intentaba tranquilizarla, diciéndole que no había nada ahí, pero en el fondo él también sabía que había algo que no estaba bien. ¿Quién no ha sentido ese escalofrío que te recorre la espalda al caminar por un lugar oscuro de tu propia casa? Una noche todo cambió. Martín se despertó alrededor de las 3 de la madrugada, sintiendo una sed intensa. Intentó ignorar el impulso, pero el malestar no lo dejaba dormir. Se levantó de la cama y al abrir la puerta de la habitación, se encontró con el corredor oscuro frente a él. El parpadeo de la bombilla al final del pasillo lo hacía ver aún más largo de lo que realmente era. ¿Te atreverías a cruzar un corredor así en medio de la noche, con el silencio absoluto a tu alrededor? Martín comenzó a caminar, tratando de no mirar hacia los lados. Sentía el aire frío y sus propios pasos resonaban con eco. De pronto, el parpadeo de la bombilla se detuvo y la luz se apagó por completo, sumiéndolo en la más profunda oscuridad. Entonces, escuchó algo, un susurro leve como una risa contenida, proveniente de atrás. Martín. Susurró la voz, arrastrando su nombre como si jugara con él. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa en la oscuridad, incluso cuando sabes que no debería haber nadie ahí? El corazón de Martín comenzó a latir con fuerza.
Giró la cabeza intentando ver algo, pero la oscuridad era impenetrable. Su mano temblaba mientras buscaba la pared, tratando de orientarse. Con cada segundo que pasaba, el susurro parecía acercarse más y más, hasta que pudo sentir el frío en la nuca, como si algo estuviera justo detrás de él, exhalando. Martín no pudo soportarlo más y corrió por el pasillo, golpeando los muebles en su desesperación por llegar a la cocina. Al encender la luz, todo quedó en silencio. La bombilla del pasillo volvió a encenderse, como si nada hubiera pasado. Pero Martín sabía que había algo que no quería dejarlo en paz. Las siguientes noches no fueron mejores. Ana seguía pidiendo que la acompañaran al baño, y Martín ya no podía negar lo que estaba ocurriendo. Cada vez que cruzaba el corredor, sentía esa presencia, ese frío inexplicable. Intentó colocar una lámpara más fuerte, pero la luz parecía desvanecerse tan pronto como anochecía. Una madrugada, mientras llevaba a Ana de regreso a su habitación, ambos escucharon el susurro: «Martín, Ana». La voz los llamó. Ana se aferró al brazo de su padre, su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas. ¿Podrías mantener la calma si escucharas una voz llamándote por tu nombre en la oscuridad de tu propia casa? Martín sabía que no podían quedarse más tiempo. Llamó a su hermano, quien vivía en otra parte de Puebla, y le pidió quedarse con él por un tiempo. Empacaron lo esencial y dejaron la casa atrás, con el corredor sumido en la penumbra, esperando a los próximos que se atrevieran a habitarla. Nadie más se ha mudado desde entonces, y los vecinos dicen que a veces, cuando la noche está especialmente silenciosa, pueden escuchar risas suaves que parecen venir de ese corredor oscuro. ¿Te atreverías a caminar por un corredor así, sabiendo que podrías no estar solo en la oscuridad? Gracias por acompañarnos, mis queridas sombras del eco, en esta historia escalofriante. Todos hemos sentido alguna vez el miedo que provoca la oscuridad, especialmente en los lugares más comunes de nuestras casas. Si alguna vez tienes que cruzar un corredor oscuro y sientes un escalofrío en la nuca, tal vez sea mejor no mirar atrás. Si tienes alguna historia que quieras compartir con nosotros, no dudes en enviárnosla. Nos encantaría darle vida en uno de nuestros próximos episodios. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal Ecos de tus Pesadillas para más relatos que desafían la lógica y el valor. Hasta la próxima, y recuerda, en la oscuridad, nunca estamos realmente solos.